La imparcialidad y profesionalidad hacen del Mambo de la Mañana la verdadera voz del pueblo. En este instante, atención a toda nuestra legión de seguidores, tanto a nivel local como internacional. Como efectivamente mencionaba Eusebio Polanco, hay una gran comunidad que nos sigue, sobre todo a nivel de las diferentes plataformas, redes sociales. Al invitado que bien mencionabas, estamos hablando de un apologeta, un ministro de la palabra. Estoy hablando nada menos que del ministro Juan Carlos de León. Él está aquí para abordar con nosotros un tema que cobra enorme relevancia en nuestros días, que toma gran calado, y es la situación espiritual frente a la condición que vive el mundo al día de hoy. Y lo vamos a estar abordando con él desde el plano escatológico, es decir, una mirada al futuro, desde el ámbito del ser actual y cómo podemos hacerle frente, qué respuestas espirituales podemos tener frente a esta situación que a nivel de los titulares y las noticias que manejamos desde el ámbito de la comunicación se torna cada vez más convulsa, cada vez más turbulenta, pero sabemos que una cosa es el plano físico y otra es el plano espiritual. Hay esperanza y eso lo vamos a abordar también con él. Bienvenido, ministro, a este programa. Es un placer recibirle con mucho cariño y con mucho respeto. Encantado, buenos días al elenco de este maravilloso programa. Para mí es un enorme privilegio compartir este espacio radial y televisivo con cada uno de ustedes. Buen día a todos los radioescuchas y televidentes de la Altagracia y de toda la región este. Damos gloria y gracias a Dios por este momento tan maravilloso, el cual entiendo que soy privilegiado de poder traer la palabra a través de diferentes medios en este nuevo día que el Señor nos regala. Amén. Gracias. Y quiero que arranquemos con un enfoque, con una mirada panorámica precisamente sobre lo que anunciaba hace un instante. Situación espiritual frente a la condición del mundo con lo que estamos atravesando, pandemia, crisis material y sobre todo la crisis más importante, que es la espiritual. El mundo aún no termina de despertar en medio de tanta incertidumbre. ¿Cuál es el enfoque de usted, ministro, frente a este contexto en el cual estamos viviendo hoy en día? Este contexto o la panorámica que estamos viviendo actualmente, vamos a decir que tiene mucha tela que cortar, porque parte desde la base, o vamos a decir desde la vía escatológica o profética que Jesucristo estableció desde Mateo capítulo 24. Hoy en día nosotros analizando vemos el colapso tanto financiero como psicológico, emocional y físico que el mundo globalmente hablando atraviesa en las diferentes naciones. Podemos ver cómo muchas personas en vez de acercarse a Dios se han alejado. Podemos ver que algunos han entrado en un tipo de trance o depresión, y podemos ver que esto ha causado un meollo o un vacío profundo en lo que es el ser humano en todas las estructuras de la vida. Pero el panorama central aquí es establecer desde el punto de vista de la palabra la condición actual que estamos atravesando, porque no podemos ignorar lo que está pasando, no podemos ser ajenos, no podemos decir tampoco yo soy de alguna denominación o alguna religión, iglesia, etcétera, y voy a ignorar de que hay un protocolo que tengo que respetar, hay leyes que tengo que respetarla también y someterme a ellas, y todo eso. Dios no nos manda a ser unos, vamos a decir, malcriados o a sublevarnos en contra de las leyes establecidas, porque su palabra lo menciona, sino que a ser sabios y estar todo el tiempo en pie de guerra, esperando que en cualquier momento el amado viene a levantar su iglesia. Entonces, desde el punto de vista escatológico, como había mencionado ahorita, Jesucristo en Mateo capítulo 24 dice claramente que en los últimos tiempos será principio de dolores, que se levantarán naciones contra naciones, que se levantarán padres contra hijos, que oiremos de rumores de guerra y muchísimas cosas. Entonces, esas son de las señales que hemos estado viendo, aunque en realidad lo que estamos pasando es tribulación, no gran tribulación, que son dos conceptos diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos desde el punto de vista espiritual?
Lo primero es que tribulación pasaron los apóstoles de la iglesia primitiva. El mismo Jesús fue criticado, fue abofeteado, fue perseguido también. Luego que él muere, él da la primera profecía donde dice: herirán al pastor y las ovejas serán dispersas. O sea, yo me voy a morir, me van a mutilar, voy a resucitar, no estaré entre ustedes, pero mis ovejas, mis 12 discípulos que andaron conmigo y les encomendé una tarea ardua, ellos serán perseguidos por causa de mi nombre y por causa de predicar el evangelio en las diferentes naciones. Entonces, luego de ahí, entonces partimos desde el punto de vista de los apóstoles, cuando no están con él, cómo son perseguidos, cómo fueron dispersados. Muchos de ellos murieron mutilados de una manera muy severa, en el sentido de que a veces ciertas escalas o posiciones religiosas la vemos como desde un punto de vista preponderante, ya sea por buscar algún tipo de beneficio personal, ¿entiende? Y no seguir la visión establecida que Jesús dejó en su palabra. Entonces, partiendo desde ahí, debemos de entender que tribulación se ha estado pasando desde aquellos tiempos, año 1, año 2, año 3, año 70 después de Cristo, etcétera, hasta ahora. Ahora, la gran tribulación es un suceso diferente a lo que es tribulación, porque la gran tribulación se establece a la cabeza con el anticristo. O sea, no hemos llegado todavía a ese espacio de la gran tribulación. No hemos llegado. Estamos en un ciclo de la tribulación. Exactamente. Estamos en un ciclo recurrente de lo que es tribulación. Estamos viendo como no desde estos tiempos, sino desde hace años atrás, los musulmanes en diferentes sitios de Arabia y Medio Oriente han perseguido muchos creyentes por causa de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos establecer en este espacio tan importante de la vida de la persona que un joven agarra, hace un video y se tira de un 7º piso? ¿Cómo podemos, qué estará pasando en la vida de los jóvenes, desde el mundo, desde el punto de vista espiritual? ¿Qué decir? ¿Qué hacer? Excelente pregunta. Bueno, el primer lugar del corazón del ser humano solo lo llena Dios. Hay un vacío existencial allí donde muchas personas, en vez de llenarlo con cosas positivas o con las cosas que el Señor establece en su palabra, lo llenan con cosas contrarias. Entonces esto lo lleva a colapsar en cualquier estructura de la vida. Por ejemplo, cuando tú, en vez de hacer lo bueno, de tener buenos hábitos, de leer libros, de ir a la iglesia, de hacer lo correcto, amar a tu prójimo, estudiar, superarte como joven, te pones a aferrarte a los vicios, a la juca, la marihuana, a hueler droga, a hacer el alcohol, muchísimas cosas, tarde o temprano eso te va a hacer colapsar, porque eso no está llenando el vacío que solamente el Creador desde la fundación del mundo estableció que solo Él puede llenarlo. El ser humano siempre ha tenido problemas en diferentes tiempos con el Creador, y son los siguientes: desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios ha estado en una disputa con los seres humanos, y es la siguiente: no a la idolatría. El que tiene que establecerse y ocupar el primer lugar del corazón del ser humano se llama su Creador, no los vicios, no mis cosas personales. Y no es que yo no esté en contra de que usted tenga una empresa, de que usted se supere, de que usted sea negociante, de que usted sea un buen ingeniero, un buen abogado, un buen comunicador, etcétera. No, Dios nos manda, la palabra nos manda a superarnos, a estudiar, a hacer lo bueno, lo correcto. ¿Entiendes? Porque la vida se debe llevar equilibradamente. Ahora bien, en ese equilibrio tú no puedes inclinar la balanza a simplemente enfocarte que tú eres el Superman del momento, que tú puedes hacer todo lo que te venga en gana y que no le vas a rendir cuenta a Dios por todo lo que hagas en la tierra. No voy a ser una persona ortodoxa y religiosa en ese sentido de andar condenando y juzgando a personas. ¿Por qué? Porque Dios no me llamó a condenar a nadie. Solo Él puede condenar al ser humano. Yo te puedo juzgar con justo juicio, según dice la palabra, o sea, corregirte en amor por lo malo que tú hagas, pero yo no puedo condenarte, solo Dios puede hacerlo. Y la Biblia dice que antes de yo enfocarme en el error o en el pecado de otro, debo mirar la viga que está en mi ojo antes de querer sacar la paja del ojo del otro. ¿Están jugando un rol las religiones en el mundo para construir un pensamiento más cercano a Dios, o están jugando un rol para acercarse más a lo material? Vamos a decir que en cierto modo han habido diferentes personajes que han manifestado eso que usted acaba de mencionar, que han proyectado una línea del Evangelio, de los caminos del Señor, buscando cosas personales. Yo le puedo explicar algo, y es lo siguiente: cuando Dios te llama,
a trabajar en su obra o a que tú dejes tus caminos y sigas los caminos de Él, tú tienes que entender que el Evangelio es como un paquete de un resort. ¿En qué sentido? En el sentido de que en ese paquete del Evangelio, cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, tú tienes que entender que no todo será color de rosa, como muchos predican o han estado predicando la famosa teoría o enseñanza de solo prosperidad, que eso se ha caído por completo luego que empezó el COVID. La gente ha despertado más y se ha dado cuenta de que no era así. Entonces, yo entiendo que cuando tú recibes el paquete del Evangelio, tú vas a hacer lo que dijo Jesús en una ocasión. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido el mundo, dando a entender de que en el Evangelio tú te vas a enfermar, tú vas a tener problemas de finanzas, muchísimas cosas, ¿entiendes? Que debes aceptarla. Porque si Jesús pasó cosas difíciles en la tierra y fue varón perfecto, ¿cuánto más nosotros? Entonces, claramente hay que entender que el Evangelio no es todo fácil, todo sencillo. Se coge su lucha, como decimos en buen dominicano, se guaya la yuca. Hay momentos donde Dios te prospera, Dios te bendice, Dios te sana, te libra, te libera, te lleva a lugares preponderantes, te lleva a posiciones encumbradas, etcétera, porque es un paquete, como le había dicho, que hay cosas positivas, cosas negativas. Por eso hago la pregunta, porque cuando al inicio del introito te habla de que debemos poner a Dios en el centro y que Dios es el que llena ese vacío. Pero entonces veo algunas religiones hablando de la prosperidad y veo pastores mencionando mansiones, mencionando viajes a Europa, a buenos vehículos, buenos yates. Entonces no me están diciendo desde que Dios es el centro, sino que esas cosas banales son el centro y estamos aislando al verdadero, al que llena ese vacío. Entonces yo creo que con relación a ese tema, ¿qué mensaje venderle a la población para que entiendan que vienen esas tribulaciones, que no todo es prosperidad, que vendrán esos momentos como lo estamos viviendo ahora y que en el mundo espiritual, cómo romper esa cadena que muchos pastores han llevado a cabo, a algunos miembros y también a la sociedad? Ahí voy a puntualizar algo de mi compañero. Lo que Polanco expresa, yo lo he venido notando también. O sea, parecería que algunos pastores, en el afán de que su feligresía crezca, te venden el Evangelio como la fórmula mágica de la prosperidad. Qué bueno que usted aquí explica esa parte de que en el Evangelio viene todo incluido. Es un sacrificio igual que en la vida. Lo único que lo vamos a decir así, con el amparo de Dios y la esperanza de que vas a salvar tu alma. De que vas a salvar tu alma. Porque si Dios tuvo tribulación, ¿por qué quién soy yo para no tener? ¿Cómo la Biblia juzga a ese que usa su palabra? A ese que usa la palabra de Dios. ¿Cómo la Biblia juzga a ese que usa la palabra de Dios? Que se hace llamar pastor, que quizás yo no lo considere así. Vendiendo una mentira. Bueno, vamos a decir así, en marketing le llaman falsa publicidad o publicidad engañosa. Bueno, eso, la palabra, el mismo Mateo capítulo 24, los versos 15 en adelante, Jesús dice: cuídense de los falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, que dirán, he aquí el Cristo, pero va a ser mentira. O sea, también quiere dar a entender, cuídense de aquellos falsos mensajeros que proyectan y predican una cosa que ellos, número uno, no viven, número dos, es una falacia barata, y número tres, muchas veces la enseñan o la establecen con el fin de hacer a la gente dependiente de ellos y no de Dios. Entonces, tú tienes que entender claramente que, como yo había mencionado, que llegarán momentos donde Dios te va a prosperar, porque el Evangelio tampoco es desde que tú vienes a Cristo toda la vida, proceso, enfermedad, de batalla. Llega un momento donde tú debes salir de ese desierto, de esa batalla, de ese proceso. Exacto. Y Dios te prospera, ya sea porque seas buen mayordomo de tu finanza, de tu tiempo, de tu familia, que Dios te llama a eso.
ya sea porque tú siempre pongas a Dios en el primer lugar de todas las cosas que Él te entregue, de la posición en la empresa, del negocio, ya sea que tú siempre le des gracias a Dios y seas una persona de un corazón con gratitud delante de Él por todo lo que te ha dado, por donde te ha llevado y todo eso. Entonces, dependiendo de esa administración con el tiempo, Dios va a ver tu esfuerzo, Dios te va a premiar, Dios te va a dar la jipeta, la buena esposa, la empresa, tu finanza va a ser prosperada y muchas cosas, pero tienes que entender que en el momento que llegue la enfermedad, que llegue el momento difícil, tú no puedes abandonar a Dios o creer que Él es injusto, porque es como yo había mencionado, hay momentos buenos y momentos difíciles. El problema es, concerniente a lo que usted acaba de explicar, es solamente explicar y venderle a la gente el momento bueno, el color de rosa, nada más la prosperidad, nada más esto, nada más la solución. No. El mensaje claro del Evangelio es el siguiente: la salvación de tu alma en primer lugar, luego que la salvación de tu alma está segura por una buena relación con el Espíritu Santo que tú tienes, entonces de ahí en adelante, si Dios quiere procesarte para cambiar algunas malas costumbres que hay en ti, lo va a hacer. Si Dios quiere procesarte para que tú dejes de pegarle el puño a tu esposa, lo va a hacer. Si Dios quiere procesarte para que tú dejes de ser mala paga, un chismoso, etcétera, lo va a hacer. Entonces, dependiendo de esos procesos y de esa ardua labor que Dios va a tomar contigo para ir santificándose y estableciendo su palabra en ti y haciéndote una persona de buen testimonio y ejemplar en tu familia, entonces con el tiempo tú vas a prosperar. Voy a tomar una parte del discurso. Cuando dices que esas personas que son falsos profetas, vamos a llamarle así, o falsos maestros, falsos pastores, lo dije yo, no el invitado, buscan, usted dijo una frase, buscan, en vez de que la feligresía tenga una relación con Dios y con el Espíritu Santo, sino con ellos. Acercarse a ellos, no a Dios. Acercarse al pastor o a la pastora o a los ministros, más que al mismo Dios. Hay una, y yo sé que usted lo sabe, hay una odiosa separación entre católicos y protestantes. Y el primer punto que siempre sale, la idolatría a María, Madre de Jesucristo. ¿No vendría siendo lo mismo un pastor que busque, que prefiera que el feligrés le rinda culto a su persona y no a Dios y al Espíritu Santo? Eso depende, porque por ejemplo, cuando tú tienes que pasar un camino o un sendero para llegar a un sitio y tú tomas un atajo, la cosa se te pone peor muchas veces. Entonces, en los caminos de Dios, cuando tú, en vez de ser directo y establecer una relación con Dios, te haces codependiente del ser humano, ¿entiendes? Entonces estás diciendo que tu fe está puesta en el hombre, no en Dios. Entonces, la misma Biblia dice que pongamos nuestra esperanza en Dios y que entendamos que Dios es quien puede matar el alma, matar el cuerpo físico y muchas cosas, y que el hombre solamente puede matar el cuerpo físico, no tu alma. Entonces, en ese análisis de los protestantes y los católicos está establecido, y la palabra lo explica claramente, y usted también lo sabe porque veo que tiene conocimiento. Jesucristo dijo 7 veces: yo soy. Yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida. ¿Entiende? Yo soy el Salvador, dando a entender que Él es a quien nosotros debemos de adorar y recibir en el primer lugar de nuestro corazón. Vamos a dejarlo ahí porque es un tema, no a una estatua, ni a nada de eso, porque María no es que yo la voy a humillar ni que le voy a quitar su papel preponderante, porque la palabra la menciona, una mujer virtuosa, una mujer digna de resaltar, claro está, fue la madre de Jesús, fue a quien Dios utilizó para traer al niño Jesús a la tierra, a morir por nosotros. No vamos a obviar eso, ¿entiendes? Pero el medio de salvación, el medio de esperanza, el medio de libertad, el medio de tu aferrarte humanamente es Dios, bueno, es Cristo, no la Virgen. Bueno, señores, gracias, de verdad que Anthony, estos programas son suyos, están abiertas las puertas para esos temas tan importantes, y yo creo que sí, que podemos sacar espacio para venir a debatir tanto temas tan bonitos, especialmente el área espiritual. Llegamos al final, señor, ya viene ahí el aprendizaje, ¿verdad?
de educación. Luego de este programa, el Mambo de la Mañana. Hasta el lunes, si Dios quiere. Bye, bye. La objetividad, la imparcialidad y profesionalidad hacen del Mambo de la Mañana